Buenas tardes, chicos. Aquí va el videíto de servicios prometidos, en donde vamos a ver las características propias de los servicios, las diferencias que hay en distintos tipos de servicios y las P que se agregan a producto, precio, plaza y promoción cuando analizamos específicamente los servicios, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes hoy los servicios? Básicamente, hoy, ¿no? En este siglo, los servicios forman parte fundamental en nuestras vidas. Todo el tiempo estamos, de alguna manera, entre comillas, consumiendo servicios. De hecho, son muy importantes en nuestra vida cotidiana, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Por ejemplo, en el caso del servicio de Internet o de telefonía celular. Lo primero que hacemos, la mayoría de nosotros en la mañana, es revisar, por ejemplo, el WhatsApp. O en la noche, al acostarnos también, o jugamos con algún juego del celular, o estamos en redes sociales. Bueno, estos todos son servicios. En este caso, para este tipo de servicios, hacen falta productos. En este caso, los que apoyan de alguna manera el servicio son los productos. Contrario a cuando hablábamos de productos, bienes físicos que siempre agregan valor, suman valor cuando van acompañados de servicios a ese producto, ¿está? Pero esto sería a la inversa, exactamente a la inversa. ¿Por qué quiero hacerles esta diferenciación entre las distintas clases de servicios? Porque hay servicios que nosotros podemos utilizar de alguna manera sin algún producto en particular, como por ejemplo un servicio de un profesional, ¿sí? Yo, por ejemplo, que soy docente y ofrezco un servicio a nuestra facultad, en realidad, en este caso, por una cuestión de necesidad, tengo que utilizar una computadora, pero podría no necesitar una computadora para poder prestar mis servicios de dar clases, ¿está? Eso sería un servicio puro, si se quiere, lo mismo un médico, aunque necesitaría de algunas herramientas, algunos instrumentos para diagnosticar a sus pacientes. Pero acá lo fundamental es que el servicio es prácticamente puro. En cambio, cuando por ejemplo hablamos de servicios como los de telefonía celular o el streaming, ahí tenemos productos que son más importantes en este caso, como por ejemplo un buen televisor o el televisor que tiene que tener ciertas características, como por ejemplo ser Smart TV, lo mismo en el caso de los celulares, debería ser para obtener mayores beneficios de un servicio determinado, que sea, por ejemplo, un smartphone, y así sucesivamente. En cambio, hay otros servicios que son sí o sí fundamentales utilizar con un producto. Los servicios tienen, a diferencia de los productos, ciertas características que son todo lo contrario a los productos físicos. Una de las características más importantes que tienen los servicios es la intangibilidad, es decir, los servicios no podemos tocarlos, verlos, olerlos, por lo tanto, no podemos probarlos antes de utilizarlos. Yo no puedo probar un corte de pelo, no puedo probar una operación y así sucesivamente. Esta es una de las características que más diferencia al servicio de los bienes físicos. Por otro lado, tenemos la característica de la inestocabilidad, ¿sí? Es decir, los servicios, si no se utilizan, no pueden ser estoqueados. A ver, supongamos el servicio de una aerolínea, en el caso de, supongamos, un viaje a Buenos Aires, quedaron asientos sin vender, esos asientos que se perdieron para la aerolínea, ¿sí? Ese dinero, de alguna manera, de lo que sale un asiento supongamos, Aerolínea Argentina, en un pasaje de Mendoza a Buenos Aires, no se puede estoquear, no puedo guardarlo para un próximo viaje, ¿está? Lo mismo pasa, por ejemplo, con un consultorio médico. Si un paciente 10 minutos, 5 minutos antes del turno que tenía previsto no se presenta al turno, avisa a último momento que no se presenta, ese turno, ese tiempo se perdió. No se puede estoquear en el tiempo. El servicio lo utilizamos en el momento en el que lo utilizamos, no tenemos otra manera de ir guardando servicio, de ir acumulando servicio.
Por otra parte, por supuesto, el servicio no tiene packaging, ¿sí? Entonces, lo que hacen las empresas, o lo que deberían hacer las empresas que prestan servicios, es tangibilizar de alguna manera, por ejemplo, a través del packaging o de la comunicación, cuál sería el resultado de obtener o de alguna manera, ser usuario de un determinado servicio. Y esto no es fácil, pero se logra. Por ejemplo, en el caso del packaging, no tenemos un packaging de un asiento, un pasaje en avión, no tenemos un packaging de una consulta a un médico, no tenemos un packaging de el servicio de celular, de celular, perdón, de telefonía celular. Lo que sí podemos hacer de alguna manera es lo que acompaña a ese servicio, por ejemplo, en el caso de un pasaje, en este caso, hoy sobre todo esto se maneja de manera digital, ¿no es cierto? Nosotros obtenemos el pasaje, compramos un pasaje por internet y obtenemos nuestro pasaje de alguna manera digitalmente, virtualmente. Bueno, todo lo que nosotros veamos en ese pasaje, que tiene que ver desde la marca hasta el eslogan, hasta la información que me da, podría considerarse una especie de packaging, ¿sí? Otra característica muy importante es la heterogeneidad. Es decir, acá no existe, no hay forma de hacer que un servicio sea homogéneo, ¿está? A ver, una empresa que elabora productos, bienes físicos, como supongamos un remedio, puede hacer 1.000.000 de remedios exactamente iguales, ¿sí? Un medicamento que sea exactamente uno igual al otro, ¿no? En un lote, ¿sí? Esto con los servicios no puede suceder, porque el servicio se presta en el momento en el que el cliente lo está utilizando, ¿sí? Entonces no hay forma de ser homogéneo. Por el contrario, siempre es heterogéneo, porque además justamente tiene esta otra característica que es la inseparabilidad, que es lo que lo hace heterogéneo. Esto es, el cliente siempre está en contacto con el prestador del servicio, en el momento en el que se presta el servicio. Yo estoy bien, a ver, por ejemplo, estoy utilizando la internet, se me corta la internet, mi momento de hacer el reclamo, por ejemplo, va a ser en el momento en el que yo estoy utilizando y dejo de tener internet, se me corta el servicio, ¿sí? Es inseparable. Todo el tiempo estamos, de alguna manera, el cliente con el prestador del servicio. De alguna manera, no es que estemos todo el tiempo comunicados, pero siempre dependemos ¿sí? El cliente depende del prestador del servicio, y el prestador del servicio depende de alguna manera del cliente. La participación del cliente en el caso de los servicios es fundamental, ¿sí? Está en primer lugar. El cliente tiene una participación activa en ese servicio todo el tiempo. Por ejemplo, lo que yo haga cuando contrato un seguro, el seguro del auto, mi participación tiene que ver con, por ejemplo, descargarme los boletos del pago del seguro. Si estoy utilizando un servicio de streaming, como Netflix, por ejemplo, estoy participando también todo el tiempo de la producción de ese servicio, al estar yo utilizando ese servicio. Por otro lado, los servicios, de alguna manera, no tienen una caducidad como en el caso de los productos. Es decir, si yo compro, supongamos, un chocolate, ese chocolate tiene un vencimiento en tiempo. El servicio no tiene un vencimiento, sí tiene un vencimiento para su pago, pero ese es otro tema, ¿sí? El servicio yo puedo utilizarlo en el tiempo y en la forma en el que yo prefiera como cliente. Por ejemplo, en este caso nosotros acá vemos distintas marcas, si se quiere, distintos tipos de servicios, ¿sí? Como McDonald's, como Itamae Sushi, como Cito, La Marquillana. En este caso, si bien son todas empresas que están dentro del mismo sector gastronómico, todas tienen diferenciación en la prestación de su servicio. ¿Qué significa esto? McDonald's capacita tanto a sus clientes que siempre intenta
y lo logra por lo general, que el servicio sea siempre igual, que todas estas características que vemos recién, como por ejemplo esto de la inseparabilidad, esto de la heterogeneidad, no se den tanto, sino que el servicio sea siempre igual para todas las personas. De todos modos, siempre va a influir el personal que atienda a ese cliente, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Básicamente el objetivo de los servicios siempre es satisfacer las necesidades de los consumidores, ¿está? Esto de que el consumidor siempre tiene la razón no es tan así, pero yo siempre tengo que ponerme en lugar del cliente, de cómo quiere recibir ese servicio. El objetivo siempre es esto un poco, ¿no? Que 1 más 1 no sea 2, que sea 3, que yo pueda generar o agregar siempre valor a mi servicio. La mezcla comercial, en el caso de los servicios, es muy distinta a la mezcla comercial de los bienes físicos. Por ejemplo, en cuanto al producto, ¿no? en cuanto a la P de producto, el objetivo en los servicios es incorporar todo el tiempo nuevos servicios, como podemos ver en muchos casos de los servicios que utilizamos diariamente, examinar los avances tecnológicos para mejorar ese servicio, tener en cuenta siempre los fracasos del pasado y tomar también ideas de otros campos y disciplinas, ¿sí? Estos son los objetivos en cuanto al producto, servicio intangible. En cuanto al precio, en este caso, el grado de confiabilidad que le proporciona ese servicio al cliente es diferente. En cuanto a lo que yo esté dispuesto a pagar por un servicio o por otro, por ejemplo, yo hoy estaría dispuesta a pagar un precio más elevado si tuviera la posibilidad de contratar una empresa de internet que me asegure una cierta cantidad o una conectividad mejor a la que tengo. En este caso no tengo alcance, no hay otra empresa que en la zona en la que yo estoy preste un servicio mejor que el que tengo, que es bastante malo, por cierto. Con respecto a la garantía también está muy, muy relacionado, la imagen de la empresa prestadora del servicio, las facilidades de financiación, es decir, no es lo mismo cuando yo voy a contratar un servicio de internet, por ejemplo, me van a cobrar, no sé, supongamos 10.000 pesos para instalarme ese servicio, porque es superior, porque me van a instalar probablemente una fibra óptica impresionante que me va a permitir que yo tenga un servicio superior, bueno, por ejemplo, en ese caso estaría dispuesta a pagar ese dinero, pero siempre y cuando tenga, por ejemplo, facilidades de financiación, ¿sí? El precio es fundamental en los servicios, porque por lo general siempre los vemos como muy caros a los servicios, los clientes. En cuanto a la distribución, es el lugar físico donde el servicio se encuentra a disposición del cliente. Hoy, la verdad es que eso es el lugar físico de contrato, donde se va a dar un contrato, como por ejemplo de televisión o de música o un seguro o lo que fuere, sería el lugar en donde yo pudiera hacerlo. La verdad es que hoy en día esto se da casi todo también virtualmente, o sea, yo puedo contratar servicios vía internet o incluso vía telefónica. Con esto de, bueno, el e-commerce, los servicios son de los primeros que comenzaron a prestar sus servicios, valga la redundancia, a través de este sistema, ¿sí? Mucho más cómodo para nosotros los clientes y para ellos. Incluso hasta bajando aplicaciones, yo probablemente pongo el número de mi tarjeta y ya soy usuaria de un determinado servicio. En cuanto a la promoción y comunicación, tiene que ver obviamente con cómo voy a comunicar yo ese servicio al usuario. Como dije anteriormente, es importante tratar de tangibilizar el servicio, o sea, mostrar a través de la comunicación qué beneficios voy a obtener yo al recibir tal o cual servicio. Por ejemplo, supongamos los deliveries, ¿no? Pedidos ya, Uber Eats. Y bueno, la verdad es que lo que yo tengo que hacer en la comunicación es mostrar cómo yo puedo quedarme en mi casa tranquila mirando televisión con mis hijos, mientras esa empresa se ocupa de hacerme llegar un pedido determinado de gastronómico, por ejemplo, ¿está?
Entonces, lo importante en comunicación siempre es intentar tangibilizar ese servicio. Y acá se nos agregan otras P, como la planta. La planta es el lugar, hay algunos servicios en los que nos tenemos que trasladar para adquirirlos, digamos, no adquirirlos, perdón, para hacer uso de esos servicios, como por ejemplo casi todos los servicios de salud, o la peluquería, o bueno, tantos otros como por ejemplo la manicura, la depilación y tantísimos otros servicios que son servicios más puros. En este caso, por lo general, yo me tengo que trasladar o viene, hoy también muy utilizado, el servicio a domicilio. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de la salud particularmente, es muy importante el lugar, la planta se denomina el lugar donde se va a prestar ese servicio. No es lo mismo llegar a un lugar oscuro, que se vea sucio, desordenado, por ejemplo, en el caso de un dentista, un odontólogo, a llegar a un lugar que se ve impecable, donde los materiales de uso, las herramientas que va a utilizar el odontólogo para tratar mi problema, se ve que están limpias, que son muy buena tecnología. Eso es la planta, ¿sí? Es la importancia que tiene el lugar donde se va a prestar el servicio. Eso genera mucha confianza o desconfianza en el cliente, ¿no? Uno a veces entra a algún lugar y dice, este lugar no me genera confianza. No sé, en un pediatra, por ejemplo, ¿no? Que es tan importante para los padres. Otra de las P es el personal, fundamental. Y esto tiene que ver con la inseparabilidad, esa característica que vimos hace un ratito de los servicios. Porque como nunca se puede separar el cliente, ¿sí? Del que presta el servicio, siempre están pendientes, ¿no es cierto? Yo en un chocolate voy, compro chocolate, pero no estoy pegada a la empresa que produce ese chocolate. En cambio, en el caso de los servicios, sí. Y el personal es fundamental. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a un lugar a que nos presten un servicio determinado, como una peluquería, por ejemplo, y la persona que nos atiende es antipática, no entiende lo que queremos, ¿no es cierto? Como que no hay, de alguna manera, feeling con esa persona. Pasa muy seguido esto, ¿sí? A veces no se tiene en cuenta la importancia, por ejemplo, de una secretaria, de una recepcionista en un consultorio médico, fundamental, o en una clínica, o en un hospital. El personal, por eso es muy importante que siempre esté capacitado, ¿sí? Esto tiene que ver también, por supuesto, con la marca de ese servicio, ya sea de un médico en particular o un espacio donde se reúnen muchos médicos a prestar su servicio, es fundamental. El personal en los servicios, en estos servicios puros, es, yo diría, el puntapié para el éxito o el fracaso de un servicio. Por ejemplo, esto es algo que nunca debería pasar. Ahora les voy a pasar un TikTok. ¿Cómo le puedo ayudar? Me gustaría retirar dinero, por favor. ¿Cuánto? 1.25. Disculpe, ¿cuánto? 1.25. Dijo 1.025. Dije 1.25. 1.25 centavos. Bueno, para evitar que un cliente se ponga así de nervioso, no tengo que discutir con el cliente. Le dijo claramente 1.25, ¿no? Y la persona bancaria, ¿no? Como que le parecía muy poco, pero puede retirar lo que quiera, ¿sí? Esto es algo que también pasa mucho. Es importante que lo empecemos a observar. El proceso está muy relacionado al personal y a la planta también. Tiene que ver, por ejemplo, desde que yo pido un turno para, no sé, hacerme un estudio, una radiografía, y todo el proceso hasta que yo recibo el informe y la radiografía que me fui a hacer. Todo ese proceso es fundamental en los servicios, o el proceso, eso en un servicio puro, o el proceso que necesita hacerse para obtener un servicio como streaming, como telefonía celular, como un seguro o como internet, ¿sí? Ese proceso tiene que ser simple. En el caso de la salud, que tenemos acá también en la imagen esta, el ejemplo o el caso de la salud, en realidad es muy importante
Bueno, hoy lo vemos mucho, ¿no? Viviendo en esta situación de pandemia, la queja permanente de las personas que incluso tienen obras sociales pagas, prepagas, no obras sociales, sino prepagas, la queja de la mala atención, ¿sí? A ver, el tema de la espera, el tiempo que yo estoy esperando en un lugar, si me dieron un turno para las 8:30 de la mañana, yo espero que me atiendan a las 8:30 de la mañana y no a las 9:30 de la mañana. ¿Cómo va a ser todo ese proceso de espera? Pero esto empieza desde el momento en el que yo voy a pedir ese turno para hacerme determinado estudio. El proceso es fundamental. O el proceso cuando también pido voy a contratar el servicio de internet, el proceso en el que vienen a colocar la antena o lo que fuera, el techo de la casa, todo ese proceso de cómo entra la gente, el personal que va a colocar la antena, de cómo se comunica, de cómo se comporta, ¿sí? Todas estas P extras de los servicios están muy relacionadas entre sí. Los servicios se clasifican en servicios concentrados, dispersos, institucional y operativamente, y esto tiene que ver con, por ejemplo, los servicios concentrados son aquellos que están ubicados operacional e institucionalmente en determinadas áreas de una ciudad. Esto hoy no es muy común porque muchos servicios no tienen un espacio físico hoy. Pero es importante que tengan ese espacio físico. Hay muchos clientes que necesitamos saber que hay un espacio físico para determinados servicios, ¿está? Hay algunos que los necesitan sí o sí. Un ejemplo de esto podría ser, no sé, los talleres mecánicos, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar en un área determinada de la metrópolis mendocina varios talleres mecánicos, por ejemplo, en la cuarta sección, varios talleres mecánicos juntos, ¿no es cierto? A ver, no juntos, digo, en un radio de, supongamos, 2 o 3 kilómetros, ¿sí? Esto es que se concentren geográficamente, de todos modos no es tan común hoy en día. Y los servicios dispersos institucional y operativamente es que están en muchos lados, como pueden ser, por ejemplo, los servicios de salud, los servicios de telefonía celular, los servicios de streaming, etc. Los servicios dispersos operativamente y concentrados institucionalmente, donde tienen la sede o casa matriz que está concentrada, pero su operatoria está dispersa, como por ejemplo Claro, Personal, Movistar, tienen una casa matriz, una casa central, pero tienen dispersos por muchos puntos de venta la operatividad de sus servicios. Bueno, hasta acá las características y estas otras P que se le agregan a los servicios. ¿Qué es necesario, muy necesario tener en cuenta cuando hablamos de servicios? ¿Dónde están ubicados nuestros clientes? El cliente está ubicado en un área geográfica muy grande, pequeña, mediana. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a prestar de la mejor manera el servicio? ¿Sí? Si tengo que invertir para mejorar ese servicio, estoy dispuesto, puedo, me va a ser rentable. Conocer a fondo las necesidades y cómo quieren satisfacerlas. ¿Cómo quiero obtener yo el servicio de Internet? ¿Cómo quiero yo obtener el servicio de telefonía celular? ¿Cómo quiero yo obtener el servicio de salud? ¿Cuándo y con qué frecuencia se necesita tener contacto con el cliente? ¿No es cierto? Estaría buenísimo, por ejemplo, que servicios como estos de Internet, ¿no es cierto?, cada tanto hagan una especie de relevamiento de cómo nos sentimos los clientes respecto de ese servicio, ¿no?, como usuarios. O en el otro extremo, como hacen empresas como Claro, Movistar, que se exceden en eso. Es decir, permanentemente están acosando de alguna manera a través de telemarketing, de esa herramienta, permanentemente ofreciendo y ofreciendo cosas y cambios y cuestiones que en realidad nos resultan bastante molestas e incómodas a los clientes. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué momento saber en qué momento necesita ese cliente tener contacto con la empresa prestadora del servicio. En conclusión, en cuanto a producto, para ampliar el ciclo de vida es necesario incorporar nuevos servicios todo el tiempo, como hacen, por ejemplo, Netflix o Claro,
Examinar los avances tecnológicos, los fracasos del pasado y las ideas tomadas de otros campos y disciplinas, como dijimos al principio. Con respecto al precio, el precio siempre surge en el periodo posterior al estudio por parte del cliente de varios factores, ¿sí? Es decir, hay un precio colocado, fíjense cómo varía el precio si yo llamo hoy a Claro y digo, mira, quiero bajar el servicio, quiero cancelar el servicio porque es muy caro, no me van a dejar que me vaya del servicio, o no me van a dar de baja, lo que van a hacer va a ser buscar la manera de que yo me quede ofreciéndome, por ejemplo, alguna promoción. En cuanto a la promoción, es fundamental tener en cuenta qué elemento de la actividad promocional y para hacer efectiva la venta son los propios vendedores. Ellos tienen, como les he dicho siempre, el contacto con el cliente, son los que saben. Yo cuando llamo para quejarme o lo que fuera al servicio de internet, no me atiende el dueño de ese servicio, me atiende un vendedor, una persona que está, se supone, capacitada para responder a mis inconvenientes. En cuanto a la distribución, la estrategia consiste siempre en planear, planificar, implementar y controlar las redes que conectan al prestador, ¿sí? Con el cliente. ¿Está? Bueno, espero que les haya quedado bastante claro. Los servicios hoy forman parte fundamental, muy importante en nuestras vidas. Piénsenlo, cuál es el primero y el último servicio que utilizan en el día. Bueno, nos vemos en la próxima.